Hola, bienvenidos a esta nueva edición de la Cátedra de Familia, un programa producido en alianza entre el Instituto de la Familia, el Centro de Tecnologías de la Academia y el Centro de Producción Multimedia. Soy Andrés Cano, estaremos hablando en esta siguiente hora sobre la pornografía, la droga del siglo XXI. Comencemos con una pregunta clave para los padres de familia. Es una pregunta que suelo hacer cuando voy a empezar algún tema que tenga que ver con la educación de nuestros hijos y que nos lleva a algo a futuro. La pregunta es, ¿qué les gustaría a ustedes como padres? Que sus hijos entiendan y vivan acerca de la sexualidad y de las relaciones afectivas. Es una pregunta que nos lleva como a decir, ¿qué me gustaría que él tenga? No qué sería lo mejor que le están dando o qué es lo que ellos están recibiendo, sino qué quiero que ellos tengan en este momento. ¿A dónde los queremos llevar? Esto nos lleva realmente a hacer una pregunta que nos lleva a ser protagonistas y no a ser víctimas de lo que está viviendo en este momento. ¿Por qué? Pues porque aquí va la otra pregunta. ¿De dónde están sacando ellos las ideas que tienen acerca de estos temas? ¿De dónde están sacando los jóvenes las ideas acerca del amor, de la sexualidad, de las relaciones afectivas? En un estudio realizado por la Universidad de La Sabana por el Instituto de la Familia, se encontró que unos jóvenes de más o menos 9.300 jóvenes en todo el país que respondieron a unas preguntas, encontraron que la fuente de información habitual sobre afectividad, amor y sexualidad en ellos, en primer lugar están los amigos, luego la mamá, en cuarto lugar internet y el papá está en sexto lugar. Esto nos lleva a que realmente digamos, bueno, ¿qué está pasando para que los papás no estemos en primer lugar? Y no solo eso, sino que ¿qué podemos hacer los padres con toda esta influencia que están teniendo ellos y que realmente podamos hacer algo y no ser simplemente como las víctimas de esto que está pasando? De aquí que tengamos que primero definir con todos esos temas de sexualidad y con lo que nos trata hoy es ¿qué es la pornografía? Esta es una de las preguntas que me suelen hacer en los diferentes programas en los cuales estoy de pregrado o diplomado virtuales que estará empezando la próxima semana, por ejemplo. Y es, ¿qué es pornografía realmente? Cuando suelo preguntar esto, salen una cantidad de definiciones, de creencias, pero ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante tenerlo claro? Porque en la medida que tengamos claro qué es la pornografía, vamos a poder entender a dónde tenemos que actuar y qué debemos evitar, ¿sí? La pornografía, pues lo primero que tiene la pornografía es que es una exhibición auditiva o visual de contenidos sexuales. ¿Qué significa esto? Cualquier exhibición de contenidos sexuales, sea una canción, sea una imagen, sea un video, que tenga contenidos sexuales puede llegar a ser pornografía, si cumple los otros dos requisitos. Ya vamos a mirar. Segundo requisito, cuya intención sea despertar excitación sexual. Ese es un segundo requisito que es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente cuando pensamos en la pornografía como tal, a veces se puede creer que, no sé, un libro de anatomía podría llegar a ser pornografía. Pues en este segundo criterio, donde estamos hablando de lo que quiere despertar la excitación sexual, pues entenderíamos que este no es un requisito que se cumpla en un libro de anatomía, por ejemplo. Y tercera y más importante es que prostituya o tergiverse la sexualidad. Ese es el punto principal y sobre el cual más vamos a hablar en este tiempo. Hay que entender también cómo va sucediendo esto. ¿Qué empieza a pasar en el usuario cuando empieza a consumir pornografía? Ahí podemos hablar de unas etapas en el consumo de la pornografía. La primera etapa es la exposición normalizada. ¿Qué es esto? Es la exposición a la cual yo digo que todas las personas que vivamos en una ciudad tenemos, y es a un consumo de pornografía de acuerdo a los criterios anteriores
que podemos tener en la publicidad, en el entretenimiento, en cualquier otra situación que está impactando en nuestras vidas. Esta exposición normalizada es involuntaria, o sea, la persona no quiere realmente llegar a ese material, pero simplemente le llega. Ahora que hablemos un poquito más del Internet, nos vamos a dar cuenta cómo esto sucede. La segunda etapa es el consumo ocasional. Acá ya hay una intención, es decir, ya quiero ver pornografía. Cuando me planteo esto, entonces ya hay una intención y hay un consumo ocasional. Es decir, vamos a ir consumiendo pornografía, pero ya voluntariamente realmente. La tercera etapa es la adicción, que la han descrito pues como la búsqueda de ese deseo de ese material. Se busca este tipo de materiales, así esté contento, triste, en cualquier situación se quiere buscar ese tipo de materiales. La cuarta etapa, que es la escalación o la que se suele hablar en las drogas como la tolerancia, es el punto en que una persona que está consumiendo una sustancia adictiva como es la pornografía, pues llega un punto en que lo que está viendo en ese momento ya no le genera nada, o sea, no le genera como ningún interés o no le genera el deseo, por lo tanto necesita un material más fuerte o necesita más cantidad de ese material. A veces cuando hablo con jóvenes, muchas veces dicen, no, es que yo soy un duro, porque es que ya soy capaz de aguantar, me tomo una botella y eso no me hace nada. Ahí está en un proceso de tolerancia, cuando ya ha empezado a ese proceso de adicción, llegar a un punto donde necesita algo más fuerte para poder sentir lo mismo que sentía antes. La quinta etapa es la insensibilización. En la insensibilización, pues la persona ya llega a considerar lo que antes era algo vulgar, algo que realmente fuera despreciable, pues en este momento, pues ya no. No sé, una violación, una exhibición de imágenes, una exhibición del cuerpo, ya todo eso empieza a convertirse en algo totalmente normal. Y por último tenemos la actuación. En la actuación es cuando ya la persona, después de tener toda esta influencia, pues ya llega al punto de decir, ya quiero llegar a hacer esto que estoy viendo. Todo esto que he recibido llega al punto donde la persona ya quiere llevarlo a cabo. Miremos un poquito lo que pasa con la normalización. En la normalización, como decíamos ahora, la persona pues ha recibido o recibe una cantidad de información, de imágenes, de videos, que es sin intención y no lo quiere hacer. Sin embargo, lo recibe y ya está ahí, nada que hacer. Es por eso que tenemos que hablar de Internet. ¿Qué es lo que ha hecho el Internet en comparación con lo que había antes de que hubiera Internet? Es decir, lo que ha pasado en estos últimos 20 años, se dice que la pornografía que se ha consumido en estos 20 años es mucho mayor de lo que se ha podido consumir en toda la historia. Es algo que realmente tenemos que mirar qué podemos hacer. El Internet tiene unas características que algunos autores las denominan como las 4A del Internet. La primera es la accesibilidad. ¿Qué significa que la accesibilidad? Pues que ya el material pornográfico está totalmente a la mano de cualquier persona. Ya mientras una persona puede estar en una reunión o estar en clase o estar en cualquier parte, puede estar consumiendo pornografía. Esa accesibilidad la ha hecho y la ha producido realmente el Internet, donde la persona pues tiene esa facilidad, ¿sí? Eso nos lleva a que cualquier material pueda realmente ser consumido por esa persona.
Y como dice ahí, pues realmente el hecho de que una persona pueda estar viendo pornografía en Internet puede estar al alcance de cualquier cosa que se imagine o que no se imagine, ¿sí? Otro tema es que los niños están en un riesgo nunca antes visto. Como vemos en la pantalla, hay muchos niños que están consumiendo o que tienen sus dispositivos móviles y eso los lleva a un riesgo que no se veía antes. Cuando un niño empieza a consumir la pornografía, pues simplemente está ahí, está en Internet. Muchas veces no quiere consumir eso y sin embargo llega a esa influencia y él es víctima de esa situación. ¿Qué buscan con eso? Pues los pornógrafos lo que buscan es simplemente volverlos adictos. Cuando se logra que una persona, un niño, consuma algo en tempranas edades, pues va a tener una influencia de un consumo muchísimo mayor de lo que normalmente podría tener una persona cuando empieza a consumir a los 30 o 40 años. Por lo tanto, interesa mucho que los niños tengan esas influencias. Por eso a veces se utilizan pop-ups o páginas o en los buscadores cuando llegan mensajes, o sea, cuando están buscando alguna cosa, pues les llega algo de pornografía sin ellos estarlo buscando. Entonces, la accesibilidad es muy grande cuando hablamos de Internet. Cuando una persona no teníamos Internet, por ejemplo, pues cuando no había Internet, ¿cómo era el consumo de pornografía? Pues tenía que ir a un lugar específico, tenía que ir a un momento específico para consumir la pornografía. Ahora no. Ahora esa accesibilidad se ha vuelto general. Luego viene la adquisición, es decir, cuando una persona entra en Internet, pues tiene acceso a una cantidad de sitios gratis, a una cantidad de sitios que no te van a cobrar por la pornografía que estás viendo. Por lo tanto, es una herramienta poderosísima para llegar a cualquier consumo o a cualquier material. Aparte de eso, los archivos compartidos. Claro, una foto, un video, cuando tú lo compartes en Internet, pues se puede volver viral y ya no hay forma de bajar eso o de quitar esa imagen. Eso hace que la pornografía que una persona tiene, pues la pueda reproducir infinitamente sin ningún esfuerzo y sin ningún costo siquiera. Luego viene otra, que es la de la agresividad. El uso de imágenes en Internet son altamente reales. Se puede ver cualquier tipo de imagen 3D, es decir, ya el material que está en Internet es mucho más real que el que podría consumir en un video normal o en una revista. Claro, el incremento de la pornografía cruda. La pornografía cruda es la más fuerte de todas. Más adelante voy a explicar un poquito qué es este tipo de pornografía. Pero claro, el incremento de la pornografía cruda se vuelve mucho más fuerte. El proceso para llegar a ese tipo de pornografía es mucho más grande y lógicamente se completa mucho más rápido. ¿Qué pasa con este tipo de pornografía? Como veíamos en la primera, cuando hablamos de la definición, pues veíamos que hablábamos de exhibición auditiva o visual. Pues bien, esa exhibición auditiva o visual, ¿por qué se da? Pues porque la visual es más para un público masculino, en cambio la otra es más para un público femenino. Y esto lleva a que se vaya buscando realmente, a que la persona vaya consumiendo de acorde a sus características, pero para llegar a una pornografía cruda, que es la más degradante y la más dañina, que ahora voy a comentar eso. Y por último está la del anonimato. ¿Qué pasa con el anonimato? El Internet, cuando la persona está consumiendo pornografía, pues puede desechar la pornografía inmediatamente. Si ve un
un peligro, por decirlo de una manera. Es decir, que sus papás están llegando, pues simplemente con un clic puedes aparecer la pornografía o encontrar o mantener la pornografía en un modo oculto en su celular. Esto quita una cosa que es importantísimo en los niños y en los adultos, y es la vergüenza. Esa vergüenza que tenemos y que es bueno como no producirla, pero sí por lo menos aceptarla y dejarla. Y ese tipo de influencia ahí, cuando la persona está teniendo esa influencia y no hace, no sé, o sea, cuando tiene esa influencia y la persona tiene la vergüenza, pues eso hacía que la persona por lo menos hiciera algo y dijera, pues, bueno, tengo pena, no puedo seguir haciendo esto, pero cuando no tiene eso, cuando no tiene esa influencia, cuando no tiene esa vergüenza, pues la persona es mucho más fácil que continúe consumiendo pornografía. Es por eso que el anonimato se convierte en una herramienta que incluso está llevando a que las personas no valoren más bien su intimidad. ¿Sí? Vamos a la otra etapa, que es la adicción. ¿Qué pasa con la adicción? ¿Por qué se dice que la pornografía es una droga? Porque es, como dice Mary Ann Leiden, que es una investigadora en estos temas, pues ella dice que la pornografía es la primera sustancia de la cual es imposible desintoxicarse. ¿Y por qué? Pues porque simplemente son imágenes que se van grabando en el cerebro. Lo decía un ex violador y asesino llamado Ted Bundy. Él decía que cuando estaba ya en la cárcel, llevaba 20 años en la cárcel, y el FBI siguió investigando y quería como resolver muchos de los casos que no habían quedado resueltos. Entonces volvieron a indagarle, a preguntarle cosas, y dice este personaje, Ted Bundy, decía, realmente volví a revivir aquello que había olvidado. Es decir, la pornografía se queda incrustada en la mente, porque estamos hablando de imágenes mentales que la persona reproduce, y eso no hay forma de eliminarlo. María Fernanda, vamos con algunas preguntas. Hola Andrés, Poli nos pregunta cómo es la recuperación de un joven adicto a la pornografía. ¿Cómo es la adicción de un joven adicto a la pornografía? Recuperación. ¿La superación? La recuperación. ¿Cómo es la recuperación de un joven adicto a la pornografía? Bueno, la pregunta que... ¿Cómo es la recuperación de una persona adicta a la pornografía? Realmente ese es un proceso que se va haciendo cuando la persona... Bueno, para eso ya hay muchas herramientas. Sí, hay incluso algunas herramientas, algunas aplicaciones que buscan llegar a eso. Sin embargo, como vamos a hablar al final, es un tema que tiene que ver mucho con las creencias y con el respeto y la valoración de la persona. Entonces, más adelante, de pronto, volvemos a ese tema para ir avanzando y vamos a ir entendiendo cómo realmente se puede ir evitando esto o cómo empezar a solucionar este tema. Hay muchos procesos que se tienen que hacer, pero que son lentos. Pero que hay una recuperación, claro que hay una recuperación. Y esa es la esperanza que tenemos. Vamos a seguir con las etapas. Seguimos con la etapa de escalación. Como decía ahora, pues realmente la persona cuando va escalando, cada vez lo que consumía antes le empieza a parecer menos fuertes, más aburrido, por lo tanto necesita unos imágenes, unos videos, necesita una exposición mucho más fuerte.
Eh, si vemos la escalación, arranca lógicamente desde lo más suavecito. Por eso se suele hablar de que en la pornografía hay unos niveles, o podríamos decir los tipos de pornografía. Tenemos la primera pornografía, o el primer tipo de pornografía es la pornografía de lujo. No se llama así porque sea elegante y entonces yo quiera, o sea, soy elegante, entonces veo la de lujo. No, eso es por efecto de la traducción que se ha hecho. Sin embargo, esa es la pornografía más suave. ¿Dónde se encuentra esta? Lo primero es la publicidad. ¿Por qué la publicidad puede ser pornografía? Porque cuando una persona está viendo publicidad y se presenta a una imagen o se presenta a una situación de una manera determinada, busca que la persona no vea a una persona como tal, sino que vea otra cosa totalmente diferente. No sé, se me ocurre, como decíamos en estos días con los alumnos, cuando hablábamos de ese tema, ellos decían, sí, como las chicas águila. Pues claro, cuando un televidente está viendo un comercial de chicas águilas, no está pensando en la cerveza como tal, está pensando en una parte específica de la mujer. Y esto hace que haya una tergiversación de la sexualidad y de la persona. Por lo tanto, esta puede ser pornografía. Un poquito más, o dentro de esta pornografía de luego se suele hablar del entretenimiento. En el entretenimiento, ¿qué puede haber? Puede haber novelas, revistas de farándula, películas, videojuegos. En muchos de los videojuegos actualmente hay una gran cantidad de material pornográfico, donde el jugador pues logra llegar a mundos o a situaciones donde la pornografía se hace patente. Incluso hay videojuegos en los cuales el jugador puede hacer de violador. Y estos son videojuegos que están al alcance de cualquier niño. Por lo tanto, ese tipo de pornografía que está ahí disimulada, pues puede ser bien perjudicial. El segundo tipo de pornografía es la pornografía suave o refinada. A esta se suele referir ya cuando hay algo más explícito. Uno de esos tipos de pornografía es, por ejemplo, el tipo de pornografía comercial. Que hablamos de Soho o una revista como Don Juan, que son materiales que si se pueden mirar, pues realmente muchas personas no lo tienen como pornografía, no está catalogado como tal, pero que tiene el mismo efecto. A veces con los jóvenes, cuando está hablando de esos temas, pues les muestro cómo será estar viendo una revista o un material de esto, y cuando la persona está viendo ese material, pues no creo que diga qué habrá estudiado esta persona, qué habrá hecho en la vida, cómo será su familia. No se ve nada de eso. Se ve solo una parte y se tergiversa a la persona y por lo tanto la sexualidad de ella. Entonces, este tipo de material que pareciera que no es pornografía puede tener una gran influencia en el consumidor como pornografía. Ya dentro de este mismo tipo, pues están los desnudos exhibiendo genitales. Ya las denominadas o las tradicionales revistas pornográficas como Playboy. Y también los actos sexuales heterosexuales que tienen que ver con cualquier tipo de video o de película, que ya se muestra explícitamente un acto sexual y lógicamente pues todo lo que conlleva esto. Y por último, tenemos en estos tipos de pornografía, tenemos la pornografía cruda. Como les decía hace un momento, pues es la peor pornografía que hay, que se ha identificado como aquellas conductas sexuales hedonistas, netamente hedonistas, es decir, lo que se busca en ese tipo de material es que la persona
cuando ve esto, llega a considerar que es algo totalmente natural, conductas como zoofilia, necrofilia, cualquiera de estas que ya se van considerando normales en esta etapa. Y dentro de esta está también el cine snuff o el sexo más violencia. Es aquella pornografía que, como decía Ted Bundy, es la más degradante de todas. En ese tipo de pornografía, cuando la persona está consumiendo, hagan de cuenta, pues les voy a explicar un poco qué puede ser esto. Y es un material, por ejemplo, en el que se ve a una mujer atada a una cama, llega una persona, por lo general con una máscara, porque la máscara implica un cubrir la identidad, un no quiero que veas quién soy, no quiero mostrar que soy una persona X. Y esta persona llega, viola a la mujer y luego la corta con una sierra eléctrica y la parte en pedazos. Eso realmente, cuando pasa, pues, vamos a ver el material tan degradante que puede ser esto. A veces las personas dicen, no, pero eso es imposible que una persona disfrute viendo esto. ¿Cómo puede ser posible que alguien disfrute de un asesinato así tal cual? Así en vivo, incluso. Pues bien, la única forma de hacer esto es que la persona haya ido subiendo en cada uno de estos niveles, en cada uno de estos tipos, y a medida que va subiendo se va insensibilizando, como lo decíamos ahora. Cuando la persona va subiendo, pues llega un punto en que lo que está viendo en ese momento ya se le hace algo muy normal y no hay ningún problema. Es por eso que a veces cuando la gente dice, no, es que la pornografía no es tan grave, o sea, eso lo ven todos, cualquier persona tiene acceso a ella, por lo tanto es algo con lo que hay que vivir. Es muy delicado el tema acá, y es que claro, esta pornografía suave, una persona que consuma pornografía suave, fácilmente puede llegar a desear o a consumir la pornografía cruda. Por lo tanto, es algo que se ha investigado, donde han encontrado cómo las personas que han cometido violaciones, todas ellas han tenido el efecto de la pornografía cruda. Para llegar a la pornografía cruda hay que pasar por la pornografía suave. Por lo tanto, no es un tema como para simplemente decir, eso no me va a pasar a mí. Eso lo hace todo el mundo, eso no tiene ningún sentido. Es algo que se está volviendo muy común y que incluso se llega a pensar que algunas cosas o algunos materiales, por ejemplo, Ted Bundy hablaba cuando este ex violador y asesino, en esa entrevista que le hicieron un día antes de morir, él decía cómo le daba miedo pensar en la violencia que se estaba viendo en la televisión. A él lo llevaron a la silla eléctrica en el 89. ¿Qué material había en el 89? En comparación con lo que puede haber ahora. Y ese material que él identificaba como violento produce el mismo efecto que tiene la pornografía. Ahora, esto lleva a que la persona, cuando empieza a ver este tipo de materiales, pues tenga que seguir aumentando. Por eso, en la medida en que vaya subiendo realmente en estos niveles, pues hay que hacer algo. No nos podemos quedar tranquilos. ¿Sí? Vamos con algunas preguntas. Bueno, Andrés, nos preguntan cómo detectar que un niño o adolescente está consumiendo pornografía. Mira, para detectar si un niño o adolescente está consumiendo pornografía, pues no podría decir exactamente que este niño realmente está consumiendo como tal pornografía por esto, algo específico. Sin embargo,
sí se puede decir que la pornografía, como genera violencia, es muy probable que cuando un niño, cuando un adolescente se está poniendo violento, es muy probable que esté consumiendo pornografía. Es decir, cuando se vuelva violento de un momento a otro. Sí, la pornografía, como ya hace insensibilización, entonces la persona empieza a consumir y entonces ese tipo de material pues lo lleva a tener un poquito más de violencia o de comportamiento violento, se puede decir. También cuando se ve cómo muchas veces los niños esconden o no quieren que sus papás se enteren de lo que están viendo en internet. Cuando tratan de ocultar cosas. Cuando empiezan a hacer videos, pero a escondidas. O sea, hay que estarlo leyendo realmente para poder identificar eso. ¿Cómo podemos tener acceso a los procesos de recuperación de la pornografía? Bueno, esa es otra pregunta que nos están haciendo. Más adelante, al final, puedo dar algunas indicaciones sobre esto. No quiero adelantarme realmente ahí. ¿Hay algún canal o programa, otra pregunta, en específico que los niños vean y tenga pornografía? Pues ahí son muchos, realmente. Te podría decir algunos que sería, mejor dicho, me gustaría escribírtelos más adelante para que los tengas presente. ¿Por qué no me gusta decirlos? Porque tampoco está bien que si de pronto un niño está viendo esto, pues llegue a este material, ¿sí? Entonces, pero sí te puedo escribir algunos programas que están ahí y que de pronto otros expertos nos van a facilitar, ¿sí? Sigamos. Bueno, nos dicen que hay otra pregunta. María Fernanda, ¿qué otra pregunta tienes ahí? Sí, Andrés, nos preguntan que si quien consume pornografía necesariamente siempre va a querer llevarla a los hechos, por ejemplo, un niño, un adolescente. No necesariamente, no necesariamente. Sin embargo, hay una cosa clave en esto y es que como vamos a ver ahora y pasa a la insensibilización y a la actuación, muchos de estos actos cuando se llevan a los hechos se llevan en sus mismas casas. Más del 90% de los abusadores sexuales están o son personas cercanas o conocidas. Por lo tanto, muchos de esos, claro, llegan a ese nivel cuando ya han llegado a un tipo de adicción, pues llegan realmente a los hechos como tal. Que no es que se vaya a ir a violar por ahí o a buscar mujeres, no, pero se están quedando en las casas y van siendo personas conocidas. Sí. Me acuerdo cuando una vez hablando de este tema, me dice una persona, mira, es que yo fui adicto a la pornografía y hay algo que a mí me dio duro o que me di cuenta de que algo no estaba bien. Y fue una vez que estaba en mi casa normal y vi a mis hijas y las vi con deseo. En ese momento, esta persona llega, se choca, dice, uy, acá hay algo que no anda bien. Entonces, claro, no es realmente que la lleve a los hechos siempre, pero sí lleva a pensamientos, a imágenes que más adelante se pueden convertir en hechos. Sigamos con nuestro tema. Íbamos en la insensibilización. ¿Qué pasa con la insensibilización? La persona se va volviendo insensible frente a muchos de los temas o muchas de las situaciones que ve en pornografía. Es más, se ve, por ejemplo, cómo el sexting se ha ido aumentando y cómo muchos niños empiezan a utilizar esta herramienta, los celulares, para tomarse fotos, para mandarse videos, pero cada vez lo ven como algo más normal. Se vuelven insensibles a esto.
¿Esto qué tiene en las relaciones de pareja? En las relaciones de pareja hay un efecto muy fuerte y es que esa insensibilización llega a que la persona cuando ha visto pornografía, la pornografía le ha ido modelando o modulando realmente su comportamiento sexual, de tal forma que yo podría decir en este momento que las creencias que tenemos acerca de la sexualidad nos han venido y de las relaciones sexuales nos han venido por la pornografía. Es decir, en la medida en que se ve pornografía, se van generando unos comportamientos asociados a ese tipo de material y que se van reproduciendo en la vivencia de la sexualidad. Es decir, en la medida en que la persona vea pornografía, va identificando que la persona que tiene al frente a su pareja ya no es una persona. Es por eso que, por ejemplo, en Playboy le dicen a las mujeres conejitas. O en la otra revista competencia de Playboy les dicen mascotas. ¿Esto qué hace? Pues que realmente no es una persona. No es una persona lo que estás viendo. Es a lo sumo un animal. Ese es el mensaje que transmite la pornografía. Y cuando se llega esto a una relación sexual, a una relación de pareja, pues va a llevar a que esa misma influencia que ha tenido se viva en esta relación. Es por eso que muchas personas, cuando van consumiendo, pues empiezan a asociar todas la pornografía y sus fantasías sexuales, las van asociando acorde a lo que han visto. Entonces quieren llevar a cabo sus fantasías sexuales. Si han visto, y por lo general lo que se ve en la pornografía son cosas muy degradantes, pues él quiere reproducir eso con su pareja. Me lo decía la otra vez una coachee, una persona a la que atiendo, y entonces me lo decía, sí, es que mi esposo quiere realmente que yo haga todo lo que él ha visto. Y yo no me siento bien, me decía. Entonces, claro, son esas actuaciones que llevan a que la persona, cuando ha consumido pornografía, pues empiece a asociar a la persona que tiene al frente con todo lo que ha visto en pornografía. De tal forma que la pornografía lo que hace en las relaciones de pareja es que lleva a que se quite realmente esa singularidad masculina y femenina y a que haya insatisfacción con la misma pareja, a que haya un deseo reprimido donde realmente la persona termina siendo simplemente un objeto. Me acuerdo una vez, después de una conferencia que daba este tema, y me decía una mujer de unos 35 años más o menos, me decía, mira, es que cuando a veces, o sea, está muy bien lo que tú me dices acerca de todo este tema, pero a veces cuando mi esposo y yo estamos ahí como que no podemos arrancar, entonces empezamos a ver pornografía en la tablet o en el laptop, empiezan a ver la pornografía y me decía ella, cuando veía la pornografía, pues ahí sí el acto sexual fluía. ¿Qué pasa con esto? Puede ser un primer efecto aparentemente positivo. Sin embargo, lo que hace la pornografía es que convierte el acto sexual simplemente y lo enfoca solo en el placer sexual. Es decir, lo único que me interesa es el placer sexual. Ahora, tristemente, pues esta mujer necesitaba mostrarle pornografía a su esposo para poderlo excitar. ¿Qué va a pasar más adelante, cuando tenga 40, 50, 60 años? Es decir, la pornografía va destruyendo el amor de pareja porque va haciendo que cada uno vea en el otro, no a una persona con sus características hermosas, con sus características particulares que tiene, sino que ya la empieza a ver como un objeto sexual. La empieza a ver más como
un objeto de placer. Es eso. Ahora, frente a todo este panorama, ¿qué se puede hacer? O sea, viendo todo esto, viendo la influencia que tenemos en la pornografía, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, lo que podemos hacer es generar una revolución del amor. Es cambiar esta sociedad en la que nos ha mostrado cómo la persona es una utilidad, cómo la persona es un objeto, y realmente generar una revolución del amor, de lo que significa el amor. Necesitamos meter más el amor. En estos días en clase, cuando hablaba de este tema con mis alumnos, pues ellos decían, sí, podemos plantear esta solución, esta solución, esta solución. Eso está muy bien. Sin embargo, el amor tiene que estar detrás de cualquier solución. No podemos pretender tratar de eliminar la pornografía y que mi hijo no vea pornografía. Eso sería lo ideal. Sin embargo, la persona cuando está ahí viendo pornografía se está alejando del amor, se le está imposibilitando a amar a una persona, a amarse a sí mismo. Espero que la solución, insisto, tiene que estar orientada al amor. Y al amor a sí mismo, al amor al otro, al amor a la pareja. Claro, como decíamos, la pornografía convierte a la persona en un objeto, por lo tanto, va a interesar la persona, cuando yo he visto pornografía, va a interesar la persona en cuanto me genere un beneficio o una utilidad. ¿Qué podemos recomendar? Para los padres de familia es muy importante, les voy a dar algunas recomendaciones que son generales. Sin embargo, cada caso particular es importante verlo como lo que es, como un caso que puede ser aislado. La primera recomendación que suelo hacer es enseñar a los hijos a utilizar los dispositivos y sus funciones. Fijar límites en cuanto a lugares, tiempos, contenidos. ¿Quiénes fijan esos límites en el consumo de la pornografía o en el consumo, perdón, de los medios? Los fijan los padres. Los padres tenemos que ser los protagonistas de la educación sexual de nuestros hijos. Y nosotros somos los que decidimos qué pueden ver, en qué momento pueden ver y dónde pueden ver lo que estén viendo. Pero somos nosotros los padres los que fijamos esos límites. No es el colegio, no es el Estado, no, somos nosotros los padres los que fijamos esos límites. Eso es clave. Ahora, hay algunas herramientas que pueden servir para eso, por ejemplo, filtros. Eso solo, y yo recomiendo utilizar filtros solo cuando sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Y dependiendo de las características de cada persona, de cada niño. Porque los filtros son un control externo, no es un control interno. Si yo logro un control externo en mi casa, claro, le estoy enseñando a mi hijo, si lo hago desde toda la educación que he estado teniendo con él, pues listo, le he ido llevando a que valore a la mujer, como vamos a ver ahora, a que ame, todo esto. Sin embargo, ellos van a poder llegar en un momento a ver pornografía donde el amigo o en sus dispositivos y todo. Por lo tanto, los filtros son un control externo, que en algunos casos es necesario y es positivo que lo tenga. Me acuerdo una vez que un adolescente le pidió a sus papás, incluso, les dijo, papi, yo quiero que me pongan ese filtro, yo no soy capaz solo. Pues bien, se les pone el filtro porque la persona, él mismo, lo está pidiendo. Pero, insisto, es una medida, es una recomendación que hago, sin embargo, las siguientes recomendaciones vamos con más fuerza con ellas. La segunda recomendación que hago es identificar las necesidades del niño, del adolescente. ¿Qué es lo que él necesita? ¿Por qué está llegando a pornografía? ¿Por qué
está llegando a contactar a una persona? ¿Qué es lo que él está buscando realmente? Cuando el niño está ahí sentado o está con su computador o está con su dispositivo, con su celular, pues él qué está buscando en eso, ¿qué necesita? Muchas veces necesita más atención, muchas veces necesita más amor, muchas veces necesita simplemente más atención. Por eso es importantísimo identificar las necesidades. Solo podemos identificar las necesidades de nuestros hijos cuando los conocemos. De ahí que una tarea importantísima sea identificar, conocer a nuestros hijos para poder descubrir esas necesidades que tienen. La tercera recomendación que suelo hacer es ofrecerles bienes mayores al placer. ¿Qué significa esto? En la pornografía está transmitiendo y lo que busca es que la persona tenga un placer. Pues bien, hay que buscar que ellos tengan algo mucho más que placer, que la vida no es solo placer, que es una partecita de la vida, pero que el amor a sí mismo y a los demás es lo más importante. ¿Cómo logramos esto? En la medida en que los amemos más, en la medida en que seamos capaces de vencernos a nosotros mismos por el bien de ellos, de buscar lo mejor para ellos, pero también en enseñarles a amar. Para poder enseñarles a amar, una clave en esto es el servicio. ¿Cómo están sirviendo ellos? Empezar por la casa. No es solo decir, es que los que están sirviendo son los papás. No, no necesariamente. Los papás, lógicamente, tienen que servir y por eso es una muestra de amor. Pero también hay que permitir que los hijos les sirvan a los papás, pero que les sirvan voluntariamente, que lo quieran hacer. De esa manera ellos empiezan a identificar que la otra persona es una persona. Y es una persona digna de ser amada. Es una persona que es mucho más que lo que obtengo de ella. En la medida en que ellos vayan entendiendo esto, los vamos a ir blindando contra los efectos de la pornografía, de tal forma que cuando ellos vean pornografía, encuentren un rechazo interno y por lo menos se sienten mal. Y eso es importante. Sentirse mal quiere decir estoy yendo en contra de un valor o de una creencia que tengo muy arraigada. Cuando dejo de sentirme mal, cuando dejo de sentir vergüenza por algo, eso quiere decir que me estoy acomodando a cada situación o a cada entorno en el que estoy. Por lo tanto, es importantísimo enseñar a amar a los hijos. Utilizar un lenguaje positivo y amoroso. ¿Qué significa un lenguaje positivo? No estar señalando lo negativo que tiene la pornografía. Es estar señalando lo positivo que tiene respetar a una persona del sexo opuesto. Respetarse a sí mismo. Es enfocarnos en eso. Es que cuando de pronto descubramos que nuestro hijo está viendo pornografía, no es caerle encima y decirle, mira lo malo que estás haciendo, cómo eres de cochino, eso no se hace. No, irnos a la parte positiva. Y con amor, empezar a identificar qué es lo que esa persona está sintiendo, qué está necesitando, por qué realmente está consumiendo esa pornografía. Y ese lenguaje positivo y ese amor se manifiesta mucho en no ejercer juicios. Cuando hago procesos de coaching, eso es de las cosas más importantes que hay. Y es no ejercer juicios, ni a sí mismos ni a otros. Un juicio es simplemente una interpretación que yo hago de la persona, de lo que está haciendo la persona. Pero es la interpretación, no quiere decir que la persona sea eso. Cuando le digo a mi hijo, es que mira cómo eres de perezoso, le estoy haciendo un juicio. No, es basarme en los hechos, no simplemente en lo que a mí me parece que está pasando. De aquí, que sea clave, cómo realmente los papás estamos entendiendo lo que es el amor, entendiendo lo que es la sexualidad. Acá hay un llamado a que
realmente los papás, en la medida en que entendamos y tengamos una visión más positiva de la sexualidad, podemos abordar esos temas con los hijos. Dependiendo de la edad, habrá acciones más enfocadas como a irles generando esos criterios. Por ejemplo, si estamos viendo televisión en familia y aparece una imagen pornográfica, pues con mucha naturalidad se pasa el canal, y si de pronto los niños son muy chiquitos, no hará falta hacer nada más. Cuando ya los niños son más grandes, es bueno, listo, le paso el canal, pero los cuestiono. ¿Por qué creen que hice eso? ¿Por qué creen que pasé el canal? ¿Por qué creen que no me quedé con eso? O sea, viendo esto. No es simplemente ejercer como la autoridad ahí, o porque muchas veces son cuestiones que están en nosotros. Y que cuando quiero ejercer una acción o quiero prohibir algo, muchas veces porque no la podemos manejar. En estos temas es muy importante estar tranquilos. Formarnos, sí, pero hablar con tranquilidad con nuestros hijos. Con los adolescentes es mucho de conversar con ellos, preguntarles, llegar a temas que de pronto están ahí, que se están hablando en los medios, en las redes, y es llegar a preguntar y a cuestionar por esos temas. Y de esa manera se va entrando en una confianza donde ellos vean que el amor es lo primero. Por último, ser referente, coherente y sólido para ellos. ¿Qué significa esto? La pornografía, como decíamos ahora, la pornografía pues tiende a generar una cantidad de creencias en las personas, en los niños, en los adultos, sobre cómo actuar en una relación sexual o cómo ver a una persona del sexo opuesto. Por lo tanto, ese referente está generando esas creencias, y las creencias generan las acciones. ¿Cuál es la acción que debemos ejercer nosotros como padres? Es desplazar a ese referente de la pornografía para meternos nosotros ahí. Meternos y realmente estar en los primeros lugares, como cuando decíamos ahora en la encuesta que hizo el Instituto de la Familia, donde veíamos que la fuente de información preferida, habitual, eran los amigos, era el internet, y por allá en sexto lugar el papá. Pues vemos que en este caso la fuente de información preferida, y esa fue la otra pregunta, o sea, ellos qué quieren, quién quiere que les hable de sexualidad, y es la mamá en primer lugar y el papá en tercero. Miren cómo realmente ellos están esperando ansiosamente que los papás sean los protagonistas en su educación sexual. Ellos no están esperando que sea el internet. Ellos están yendo a eso más por una situación donde no han encontrado de pronto receptividad en sus padres. Pero ellos quieren que sus papás sean los que les hablen. ¿Qué significa ser ese referente? Es estar ahí presente, darle la atención que ellos necesitan, darles esas o suplir esas necesidades que ellos están buscando y que a lo mejor están buscando en internet. Me acuerdo una vez una niña que decía, no, es que me metí a pornografía para aprender acerca de la sexualidad. Los papás tenemos que llegar antes. Tenemos que llegar antes y empezar a sembrar esa importancia y esas creencias que realmente nosotros queremos que ellos tengan. Como hablamos ahora del amor, al decir que los padres tenemos que ser un referente coherente y sólido, pues es clave el amor de esposos. ¿Por qué? Porque este es el primer amor que los niños están conociendo. Es el primer amor que ellos realmente están percibiendo. Por lo tanto, van a tomar como ejemplo este amor de los padres.
De ahí que sea tan importante proteger este amor de esposos. Tratar de amar a esa persona y amarla infinitamente para que ellos sepan cómo amar y cómo deben amar a su pareja. Y que vean cómo realmente el amor es algo positivo, es algo alegre. Si ellos están viendo en el amor de sus papás algo negativo, algo que realmente pelean a toda hora, algo como mal, pues ellos, la verdad, pues se van a ir alejando de eso y van a buscar más bien algo que les muestre que ellos están siendo aceptados o que están siendo valorados. Y muchas veces lo encuentran en la pornografía. Esto hace que los padres tengamos el poder de ser los protagonistas en la vida y en la sexualidad de nuestros hijos. No permitamos o no dejemos que la pornografía sea la que nos desplace. No permitamos que convertirnos en víctimas de los medios, de lo que nos están transmitiendo los medios, de lo que nos está transmitiendo la pornografía. Podemos decidir qué quieren tener ellos en sus cabezas, qué quieren tener ellos en sus comportamientos, qué creencias queremos que ellos tengan. Y esto, lógicamente, lo vamos a ir logrando en la medida en que seamos más referentes de ellos y los amemos mucho más. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, María Fernanda? Bueno, para resumir una idea clave en el tema de pornografía. La pornografía utiliza y nos muestra una imagen utilitaria de la persona y de lo que es una relación sexual. Ese es el foco que tiene la pornografía. Por lo tanto, se está llegando a las relaciones sexuales con esa idea. Con la idea de que voy es a obtener solo placer. Y cuando voy a la relación sexual a obtener solo placer, es muy fácil considerar a la otra persona simplemente como un medio que me lleve a esa consecución de ese placer. ¿Qué poder hacer? Lo que decimos ahora. Y es realmente amar y enseñar a amar a nuestros hijos implica que la sexualidad no es solo para tener placer, sino realmente para unirme a una persona y considerarla persona como tal. No considerarla un objeto, no considerarla una cosa. No quedarnos con las imágenes que nos está transmitiendo la pornografía de que el acto sexual es esto, cuando realmente, por medio del amor, es muchísimo más grande que eso. Llegamos al final de esta transmisión. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. El Instituto de la Familia está en Instagram como @IFAUnisabana, en Twitter como @IFAUnisabana y en Facebook como Instituto de la Familia Universidad de la Sabana. También les recomendamos estar atentos a toda la información de nuestras próximas cátedras de familia a través de www.unisabanamedios.com o a través de @USMcomSabana en todas las redes sociales. Hasta pronto, muchas gracias.